Hola descubridores, soy Nacho Saldaña, bienvenidos al episodio 19 de Comentando la Aventura, el podcast donde comentamos temas de turismo, medio ambiente y sociales. Nos acompaña como siempre Ana Vic, ¿cómo estás? Bien, muy feliz como siempre de estar Excelente. aquí. Y Adán detrás de cámaras, ¿cómo andas? Hola, muy bien, aquí acompañándolos. Excelente. Bueno, nuestro invitado del día de hoy es alguien con quien tenemos ganas de ir a visitar el lugar donde hace sus actividades, pero hoy lo tenemos aquí en el estudio. Hoy nos visitó primero. Él nos visitó primero, luego nos tocará visitarlo. El arqueólogo rebelde Julio Jorge Félix Polanco. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos. Excelente. Pues lo primerito que queremos saber es quién es el arqueólogo rebelde Julio Jorge Félix Polanco, como persona y profesionalmente. Claro, mira. Pues yo soy originario de la Ciudad de México, ya del antiguo Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y precisamente en el siglo pasado fue cuando comencé a estudiar arqueología. O sea que imagínate que ya. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Okay. Pero antes de estudiar en la ENA, como se le llama, Uh-huh. que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, yo ya tenía cierto conocimiento de todo esto porque desde muy chico, casi desde niño, comencé a leer y a caminar. Me interesaba mucho. Yo recuerdo que estaba yo muy pequeñito y mi padre nos llevaba a los museos, a las zonas arqueológicas, a Teotihuacán, a Tula, al Museo de Antropología. Y me acuerdo que iba con mi hermano, estábamos chiquillos, apenas alcanzábamos las vitrinas y nos impresionaba ver los esqueletos. Y nos decía, le decía a mi hermano, vamos al Museo de las Calacas, vamos a ver calacas. Y nos gustaban los esqueletos y las vasijas y todo eso. Y cuando íbamos a las pirámides, pues también. Entonces yo creo que por ahí nació. Por ahí nació. Y a veces íbamos al Castillo de Chapultepec, al Museo de Historia. Uh-huh. Pues ahí empezó ese interés por conocer el pasado y profundizar. Entonces empecé a leer. Y cuando yo decido estudiar arqueología, al principio me decían que no había arqueología, que no existía arqueología, que dónde se estudiaba eso. Estuve investigando, vi que sí existía la carrera de arqueología, efectivamente, como una licenciatura. Entonces busqué, vi que al sur de la Ciudad de México, ahí por el área de Cuicuilco, y por Perisur, estaba la escuela de la ENA. Y había 7 carreras diferentes, son 7 disciplinas antropológicas diferentes. Entre esas la arqueología. Y yo ya sabía que iba para arqueología, ¿no? Entonces, se hizo un propedéutico entre arqueología y empezamos. Eso fue ya por el 85, un poquito, me recuerdo que acababa de pasar el terremoto del 85. Oh, ya. Y yo había estudiado diseño gráfico. Diseño gráfico. Cuando el diseño gráfico era todo a mano. Sí. Casi no se utilizaba la computadora. Entonces, todo era mucha imaginación, mucha inventiva, mucho a mano libre. Y yo también me gusta la pintura, la escultura, las artes. Entonces, estudié diseño gráfico. Recuerdo que algunos compañeros jamás los volví a ver. Por el temblor del 85 desaparecieron. Uh-huh. No sé. Mucha gente Fue desapareció, lado, ¿no? Sí, no desapareció, pero debajo de los escombros de los edificios. Se fueron. O sea, se murieron. Uh-huh. Pero tenía yo ese gusanito por la historia, la antropología, la arqueología. Me paso a la ENA, empiezo a estudiar arqueología. Fue en ese entonces, en el 85, 86, 87, cuando llega un nuevo desarrollo científico a la Escuela de Antropología e Historia que se llamaba Arqueología de Alta Montaña, donde los arqueólogos subíamos a las altas cumbres de México, a las altas montañas, para ver los asentamientos prehispánicos que había en las altas cotas de nivel. Por ejemplo, en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, el Monte Tlaloc, todos esos. Y los empezamos a recorrer uno por uno. Me acuerdo que pues eso fue hace como unos 14
15 kilos menos. Entonces estaba yo mucho más delgado, mejor condición física. Subíamos bien a gusto a la Cusco, a la Huaca de Toluca. Ojalá, sí. Y en los glaciares se encontraban restos de las ofrendas. Ay, qué padre. No sé cómo subían los antiguos mexicanos sin los crampones, sin piolet, sin equipo Sin nada. sofisticado. En la Salomón. Sin Tenían equi- su Salomón, es lo que no sabes. sin el equipo que ahora son las alpinistas. Sí. Y subían, ¿no? Ujú. Y a la vez veo que estas altas montañas eran sagradas para el pueblo prehispánico, para los toltecas, para los aztecas. Eran sagradísimas porque eran lugares donde vivían sus divinidades, donde vivían sus dioses, o eran dioses mismos, como el Iztaccíhuatl, que significa mujer blanca. Mm. Y en la mujer blanca hay como unos 10 zonas arqueológicas, 10 sitios. Y está el más alto de México en el pecho del Iztaccíhuatl, a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Mm. Está este sitio. Y estaban representados a la vez en los libros de pinturas, en los amoshkis. Estos libros de pinturas, que llamamos códices hoy en día, eran los amoshkalis. Y había un amoshkali en México Tenochtitlan y otro en Texcoco, que fueron destruidos con la invasión de la conquista, fueron quemados, fueron incendiados y muy pocos códices se salvaron. Pero entre las diferentes temáticas de los códices había tratados de cartografía prehispánica, donde se dibujaban las montañas, los ríos, las lagunas, todo. Mm. Qué padre. Sí, entonces, cuando uno sabe leer e interpretar uno de estos códices mapas correctamente, que no son con los cánones occidentales, te das cuenta que coincide la geografía prehispánica retratada en estos libros, en los códices, con la geografía real. Y dentro de esa geografía había varias montañas que me llamaban mucho la atención. La primera que me llamó la atención fue el Cerro de la Serpiente, llamado el Coatepec. Mm. ¿Por qué? Porque sabemos que en la mitología mexica o azteca, el Coatepec es el lugar donde iba a renacer su dios patrono Huitzilopochtli, que era su dios guía, que desde Aztlán los venía guiando. Nace o renace en el Coatepec de su madre Coatlicue y se enfrenta a la Coyolxauhqui y a sus 400 hermanos, los Tzonhuiznahuac, y acaba con ellos. Es un mito muy cosmogónico porque representa el sol. Su madre es la tierra, es el sol que sale de la tierra en el horizonte y con su luz apaga las estrellas y a la luna. Ah, ya. Y por eso en el templo mayor de Tenochtitlan se encontró la Coyolxauhqui desmembrada al pie de la escalinata del Coatepec. Y el mito dice que cae desmembrándose Coyolxauhqui y queda muerta al pie del Coatepec, vencida por la luz del sol que la apagó. Ok. Entonces dije, bueno, este cerro debe de existir. Es un cerro mitológicamente muy importante. Ujú. Entonces recuerdo que fuimos a una conferencia del profesor Eduardo Matos Moctezuma y le pregunté, profe, ¿y dónde está ese cerro? No, ese cerro no existe. Perdón, ¿cómo que no existe? No, es una idea cosmogónica. No me satisfizo Sí. esa respuesta. Ujú. Dije, no es posible. O sea, no puede ser. No puede ser que una montaña tan importante para lo que era la ideología de un imperio no tuviera su contraparte real. Me puse a investigar. Y creo que ahí nació la rebeldía del arqueólogo. Sí. Pues sí. El Porque primer todos, momento. sí, porque todos se conformaron. Pues, bueno, pues no existe. Sí, no existe, y bye. no hay problema. Es una idea cosmogónica y no existe. Ujú. Dije, no es posible. Yo ya había estudiado mucho de la filosofía náhuatl, el pensamiento náhuatl, el pensamiento indígena, cómo concebían ellos la naturaleza. Ellos, ver una peña, ver una montaña, ver un río, adquiría una personalidad especial, mágica. Mm. Entonces, yo iba en un campo y veía una forma especial en la naturaleza. Dije, ahí debe haber un sitio, por su forma, porque me llama la atención. Llegaba al lugar y efectivamente había un sitio. Ujú. Entonces dije, no es posible que un lugar tan importante no exista. Me pongo a investigar y hay muchas referencias, muchos códices, y fueron años de investigación. Y ese camino me llevó a otra montaña todavía más importante que estaba representada en los códices también,
la montaña sagrada del origen, el Teoculhuacán Chicomostoc, que se relacionaba íntimamente con el Aztlán. Se hizo las mismas preguntas, ¿dónde está el Teoculhuacán Chicomostoc? Ujú. Y las mismas respuestas. Es Sí, una visión. No existe, es una idea cosmogónica, Ujú. inventada por los aztecas para justificar su poder, Ujú. nada más. Pero en varios códices viene representado. Ujú. Dije, si viene representado es porque existe. Siguió la rebeldía del arqueólogo. Sí, dije, no, es que no me la van a vender tan barato. Ujú. O sea, no es posible. O sea, no es posible. Para que un pueblo crea en la ideología que le estás imponiendo, vendiendo Ujú. o dando a conocer, tiene que sustentarse en algo real. Ujú. ¿Ok? El monte Gólgota existe. Está en Jerusalén. Y sabemos Sí. que ahí crucificaron a Jesús, Ujú. históricamente. Entonces, históricamente, el Teoculhuacán Chicomostoc debía de existir. Quizá no hayan salido del interior de la montaña las tribus, pero la montaña en sí debería de existir Ujú. como tal. Y sabiendo que había otras montañas en donde habían cuestiones arqueológicas Claro, de Sí, importancia, ¿no? ajá. claro, así es, así es. Por comparativa dices, bueno, si en las mitologías me están diciendo que el Iztaccíhuatl era una montaña muy importante y había Ujú. una mujer que se disfrazaba de Iztaccíhuatl. En Ujú. una ceremonia representaba Sí, debe a una ser. muchacha, una jovencita, la metían toda de blanco, la pintaban de blanco. Mm, Y Ah, representaba, era una esa sacerdotisa montaña. especial y representaba al Iztaccíhuatl en esa festividad. ujú. Entonces dije, pues si en el Teoculhuacán Chicomostoc se dice que salen muchos de los grandes guerreros, guías, sacerdotes de los pueblos teochichimecas, que son los antecesores culturales de los aztecas y de los toltecas, pues debe de existir. Entonces me Ujú. dieron esa tarea. Entonces, en ese recorrido de esa tarea me dio otra cuenta de que había muchas propuestas de esa probable ubicación, porque como se relacionaba íntimamente con la patria original de los aztecas, el Aztlán, por eso se llaman aztecas Ujú. o aztatecas, porque vienen de De Aztlán Ya Aztlán. está. o Aztatlán. Ujú. Entonces me pongo a investigar y vemos que había un Aztlán en Nayarit, en la isla de Mezcaltitán, pero no me sonaba. Ujú. Dije, bueno, ¿por qué no se llama Aztlán? ¿Por qué se llama Mezcaltitán? Que es el Ujú. que todos siempre nos dicen en la Sí, primaria, ¿no? sí, en la primaria. Entonces me pongo a investigar, tuve que ir allá. Afortunadamente participamos en una excavación en 1989-90 Ujú. en la isla de Mezcaltitán, Mm, a niveles freáticos. El mismo gobernador dio dinero para que se hiciera esa excavación y se dijera que ahí estaba la cuna de la mexicanidad, porque habían ujú. salido los Ujú. aztecas para fundar México. Excavaron a niveles freáticos y ya lo sospechábamos los arqueólogos que estábamos ahí porque el trazo del pueblito no tenía un trazo prehispánico. Las Ujú. principales ciudades prehispánicas tienen un trazo astronómico. No lo hacía nada más Sí, porque les ahí. gustaba aquí Ujú. una pirámide, aquí otra. No. Muchas veces representaba imágenes cosmogónicas previamente preconcebidas en un espacio urbano. Y las montañas son representadas las pirámides, o las pirámides son montañas sagradas. Ujú. Y aquí no, el trazo del pueblo nada que ver con nada. Y encontramos basura de principios del siglo XX. Mm, Algunos cascos estos de Coca-Cola antigua, cosas así, pero Ujú. Nada. no, o sea, no había Ajá. prehispánico. Podemos indagar más a fondo y fue un dedazo del presidente José López Portillo, Mm. que por dedazo político dijo aquí quiero que sea la SAM, porque mi papá, que era un ingeniero, se le ocurrió, Ujú. es fonológica y pura política. Ajá. Llegamos con el gobernador, dijimos, mira, aquí está el informe científico de que de aquí no salen los aztecas y se enojó, nos amenazó a los arqueólogos. Casi no salíamos de ahí. Y por sus pistolas lo hizo oficial y hasta cambió parte del escudo O para decir que sea, Nayarit era nada la más cuna por. de la mexicanidad. Ya había invertido en ferias, había invertido en un montón de cosas, que no más que no. Pero eso siguió la rebeldía. Porque dije, no, esto ¿Cómo va a ser? No, no pues me la es va a que. vender este cuate tan barato. No, ¿cómo es posible? No, seguí investigando. Voy a la quemada Zacatecas, donde actualmente te la venden que es Chicomostoc. Chicomostoc significa el lugar de las 7 cuevas. Ujú. ok. Entonces, bueno, voy a la quemada Zacatecas y quien sostenía ese dicho era una antropóloga americana, Mary Helms,
que decía que ahí estaba Chicomostoc. Ujú. Me pongo a investigar y veo que el antiguo nombre de la quemada es Tuitlán, no Chicomostoc. Y llego con ella, doctora, pero ¿por qué dice que es Chicomostoc? ¿En qué se basa? No, es que mira que aquí se juntaban las tribus y de aquí salieron y de aquí... pero ¿qué evidencias físicas, arqueológicas, datos duros tenemos para sustentar ese dicho? No es que tienes que ser positivo, imagínate que... Pues yo puedo imaginar muchas cosas. Se desesperó y dice, mira, lo que pasa es que está bonito, a mí me gusta. Ya. Es en serio. Ah, carajo, no. Pues, Así está No, basada está la mal, historia de Entonces, México. ajá, ya sé. está más bonito Cozumel. Ya sé. Dice, no, no, digo, me decepcionó. Dije, no, yo esperaba un argumento serio. Sí, serio. Dije, no, es que las evidencias arqueológicas no había en cantidad y en calidad de los toltecas chichimecas que estaba esperando encontrar Ujú. como los antecedentes de los aztecas. Dije, pues no, no me convenció tampoco. Dije, no, 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 no. Hablé con los arqueólogos importantes, Enrique Nanda, por ejemplo, y me decía, no, no, tampoco estoy de acuerdo con la doctora. Dice, no, 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 no. No, no hay los elementos arqueológicos. Ujú. Beatriz Branis, otra gran arqueóloga, dice, no, 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 no. Entonces, un maestro mío que iba ya a su casa, y el señor estaba en silla de ruedas, le había faltado una pierna porque tuvo un accidente en la zona maya, el doctor Román Piñachán. Ujú. Perdió una pierna, estaba ya muy mal, había perdido el oído. Y a veces tomé clases con él y a veces en su casa tomábamos clases. Ujú. Era muy padre porque a todos nos daban cafecito con galletas Ujú. y nos proyectaban diapositivas. No, no había PowerPoint. Eran las Las, de las que fotos, ponías. Ajá. las diapositivas, ¿no? Que saltaba la fotito. Sí. Y luego se atoraban ¿sabes? Sacando la foto. Sí. Y no me dice, me quedaba viendo y me dice, ven, ya mira que terminó la clase. Dice, mira, tú que estás con lo de las migraciones posclásicas de los chichimecas, te recomiendo que retomes el trabajo del doctor Paul Kirchhoff. Él es el primero que dice que esta montaña del Teoculhuacán Chicomostoc sí existe, pero está en el sureste del estado de Guanajuato. Y él se basó en un códice mapa en la historia tolteca chichimeca o Andales de Cuauhtinchan. Kirchhoff muere en 1972 y dejó abierta la investigación para quien quisiera retomarla. Pero nadie la quiere retomar porque es una papa caliente. Todo el mundo le da miedo. Pues sí. Porque es quemar su carrera, quemarse todo y decir, no, ¿cómo vas a afirmar que aquí está esto, que aquí está lo otro? Y nadie lo quiere. Pero yo dije, pues yo estoy tiernito, no tengo nada que perder, pues, ¿qué puede pasar? Pues sí. Me suena muy interesante, ya tengo mucho avanzado, ya he leído mucho, tengo mucha información. Pues vamos a investigar qué es lo que dijo Kirchhoff. Y me pongo a investigar a profundidad lo de Kirchhoff y veo que efectivamente es un trabajo muy serio, muy profesional, muy profesional, muy serio. Me gustó muchísimo. Y sí dejó datos abiertos, como para ver quién lo continuaba. Pues es ¿Sí cuando, ya había andado por acá o solo con lo que había con lo que Investigado. había investigado. Sí, con lo no que había llegó. investigado. Entonces, voy retomando y voy reconstruyendo lo que ese códice menciona, porque en ese códice se mencionaba muchos lugares muy precisos en la geografía. Por ejemplo, se decía que había una colonia de toltecas en la época del Imperio Tolteca. El Imperio Tolteca fue como unos 300 años antes que los aztecas. Mm. Son los antecesores culturales y biológicos de los aztecas. Entonces estaba el Imperio Tolteca, que el Imperio Tolteca surge después de Teotihuacán. Cae Teotihuacán, se acaba Teotihuacán, y se funda Tula y se hace un gran imperio. Entonces el Imperio Tolteca, digamos que tenía varias colonias por toda Mesoamérica que eran puestos como de control militar y económico, comercial y cultural. Y había una colonia en Cholula, en el estado de Puebla. Y dice la crónica de la historia tolteca chichimeca, como paréntesis es interesante, fíjate que cada una de las crónicas, códices que tenía que yo analizar, tenía que analizar al autor mismo. Si analizaba a Fray Bernardino de Sahagún, tenía que analizar quién era Sahagún, por qué escribió Sahagún, para qué escribió Sahagún, a quién iba dedicado lo que escribió, de dónde sacó su Sí. información,
para ver qué tan confiable eran sus datos. Claro. Siendo un fraile, siendo... Ya sé. venía de- Un fraile con el tamiz de medieval, de la Iglesia Ujú. Católica medieval. Religioso. Imagínate. Por eso te dice en sus crónicas aún, el diablo, Huitzilopochtli, el diablo, Tlaloc, todos eran diablos. Ajá, todos eran el diablo. Todos eran el diablo, porque pues, sí, ¿no? Era todo pagano, ¿no? Ajá. Si todos pues paganos, sí. eran diablos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tienes que analizarlo. Ujú. En cambio, por ejemplo, si yo leía a Fernando Alvarado Tezosomoc, que él era nieto del emperador Moctezuma Xocoyotzin Wow. Mm. y que tenía códices en su mano que después desaparecieron, digamos de primera mano. Su madre fue Isabel Tecuichpo, hija de Moctezuma. Entonces tenía otro tipo de información muy valiosa. Claro. Igual Chimalhuacán con Tlehuanitzin. O sea, hay de autores a autores, pero todos valiosísimos, porque de repente abrimos una urna en el Templo Mayor, vemos la organización de la urna, lo que hay dentro de la urna, y es lo que nos describe Sahagún en sus crónicas. Entonces, no todo es desechable, simplemente hay que saberlo analizar, Ujú. dividir. Y así tenía que hacerle con todas las crónicas. A muchos códices que no tienen autor. El códice Ramírez, pues, quién será Ramírez, quién sabe, pero... Y copia otras versiones, que copia Tudela, y Tudela copia a Durán, y Durán copia a... Entonces, el códice que fue la clave para encontrar físicamente al Teoculhuacan Chicomostoc, que es la historia tolteca chichimeca Guanales de Cuauhtinchan, es un documento que se mandó a hacer en los primeros años después de la conquista, en el siglo XVI. Fue mandado a hacer por una familia de apellido Moshkiwik, la cual tenía la intención de decirle a la corona española que ellos eran descendientes de los toltecas chichimecas, Mm. eran teoculhuacas, Ujú. porque sus ancestros habían salido del Teoculhuacan Chicomostoc, igual que los aztecas, Ujú. y por lo tanto eran gente de noble linaje, y querían que la corona española les reconociera su linaje. Ok. Entonces, por eso que el códice es muy específico y muy detallado en cuanto a los detalles geográficos y de linaje. Entonces Ujú. fue ubicando geográficamente muchas cosas. Y tiene una narrativa histórica. Dentro de la narrativa histórica nos comenta que había una colonia de toltecas en Cholula viviendo, pero estaban en guerra con sus vecinos los ayapangas, estaban perdiendo la guerra, y ellos empiezan a pedir, a orar al principal dios o divinidad de la creación del mundo prehispánico, llamado Ometeotl. Muchos dicen, no, que si es Quetzalcóatl, que si... No, Oh, my God. es Ometeotl, significa la dualidad divina. Ujú. También eso Es una abstracción filosófica, porque es no se... rebelde también, ¿eh? Sí, es rebelde eso, porque no se podía representar, Ujú. porque Ometeotl no era hombre ni era mujer, era Mm. la naturaleza en equilibrio. Wow. el Tenía cosmos, compañeros del año el- pasado. Ya el ves, origen si del tú no todo quieres aceptar. en perfecto equilibrio. Imagínate, la abstracción filosófica Está tan súper profunda. padre. Está muy abstracto realmente. Claro, ya era el dador de la vida, y Palnemowari, el que se crea a sí mismo. Mm. Ya son conceptos hasta de física cuántica. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, Netzahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco, le dedicaba pensamientos al Señor del cerca y del junto, al Creador del todo. Y tenía un templo, una pirámide sin templo, perdón, dedicada a Ometeotl, a ese concepto del Creador del universo, Ujú. que está en perfecto equilibrio. Entonces, oyen una voz muy portentosa del cielo que les dice, no lloren, vayan de regreso a la montaña del origen y traigan a los guerreros teochichimecas que ahí viven para que puedan ganar su guerra. Y mandan a 2 mensajeros, a Tecatzecueyac e Ichicóhuatl. Se van caminando durante 6 días, hacen 6 paradas durante 6 pueblos, y al anochecer del 6º día llegan a las faldas del Teoculhuacan Chicomostoc. Cuando veo la relación de esos 6 pueblos, me doy cuenta que existen esos 6 pueblos en la geografía real. Mm. Sabía que siguiendo esos 6 pueblos iba a dar vas con la llegar, montaña sagrada. Sí. Y así fue. El primer día salen de detrás del Popocatépetl hasta Cholula en Puebla, Ujú. al pie del Tlachihualtépetl, de la montaña hecha a mano, de la pirámide más grande de Mesoamérica,
que actualmente arriba de la pirámide está la iglesia de la Señora de los Remedios. Mm. Es como un cerro. Tú ves un cerro y arriba del cerro está la iglesia. Ujú. Bueno, es una pirámide. Se acostumbró mucho a Wow. poner templos arriba de las pirámides. Para. Y es la pirámide más grande de Mesoamérica, además. O sea, Órale. quedó como una montaña. Bueno, de ahí salen los mensajeros y el primer día llegan a Tepetlaustoc, las cuevas del Tepetate. Tepetlaustoc se sigue llamando igual hoy en día. Mm. Está cerca de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco de la Ciudad de México. Mm. Ya no fue. Pero bueno, Ujú, sí. por ahí está. Por ahí está. El siguiente día, un lugar muy conocido, Cuautitlán. Todos Mm. pasamos por Cuautitlán cuando vamos de aquí Ujú, para allá, ¿no? Después Tula, la capital del imperio. ujú. Luego llegan a un lugar que se llama Tetiquepac, que significa sobre la gran roca. Y luego llegan, que actualmente se llama Chapa de Mota. Ujú. Y luego llegamos a Jalpancingo. Y después ya es el Teoculhuacán, Chicomostoc. Jalpancingo fue el más difícil porque dijimos, tenemos un Jalpa en Querétaro, Ujú, pero sí, está cierto. muy arriba. O sea, en la sierra. Ujú. No haríamos 6 días, o sea, es imposible, no se puede. No se puede. Entonces, investigando y checando mapas, me encuentro que hay un Jalpa en Comonfort, en San Miguel de Allende, y un Jalpa chiquito, porque Jalpancingo significa el pequeño Jalpa, en Ah, Comonfort. Ya. Y Sí, desde sí, Comonfort, ya en Guanajuato, se alcanza a ver la pirámide de montaña, el Teoculhuacán Chicomosto. Entonces, la siguiente parada ya era el pie de la montaña. Llego a la montaña porque, déjame decirte, ese camino lo hice en el 97. O sea, como un experimento, dije, pues hay que caminarlo, ¿no? Hay que vivirlo. Ujú. wow. Y cuando llego a la montaña me doy cuenta que la descripción que dice Tezosomoc o Chimalpain corresponden a la descripción física, a lo real, a cómo es una montaña jorobada, Ujú. con sus manantiales, con el río Chignahuapan, que es el río Lerma, Mm. en las faldas. Ujú. Entonces todo empieza a amarrar. Subo la montaña y veo que la cerámica de superficie en los terrenos de cultivo es rojo sobre bayo. La cerámica diagnóstica que estábamos buscando de los aztecas y chimecas, Ahí había. ahí está. Había y hay. Órale. Hay. Me meto a las barrancas, veo cuevas y es el. Digo, no, pues ¿Qué todo. sentiste en ese No, pues momento? fue algo sorpresivo, algo Sí. maravilloso cuando dices, es que todo real. Sí. Qué padre, o sea, no es una idea cosmogónica nada más perdida en el limbo, sino que Ujú. es algo real, factible, y aquí está. Ujú. Y empiezo a hablar con la gente de las comunidades que viven alrededor del Culiacán, Ujú. y un señor me dice, un viejito ahí en Cañada de Carachoy, un señor muy grande, me dice, que hasta Poscano sabe que el águila de la bandera salió de aquí. No, a ver, cuénteme cómo está eso. Ujú. A ver, dígame. Sí, mire, estaba yo en Encinita. Cuando mi bisabuelo me dijo que de la cueva del Tepozán salió un águila bien grandona y que se vino a parar aquí en este árbol. Que es que hablaba, oiga. Hablaba el águila. Y los convenció, se los llevó allá para fundar. Para aquí va a ser México, pero allá se los llevó. Hijo, este señor no conocía las crónicas del siglo XVI que dicen lo mismo. Ujú. En el Códice Azcatitlán se ve cómo sale el águila de una de las Wow. cuevas, se para en un árbol, desde el árbol les habla y los convence para llevarlos a donde van a fundar México. Wow. Era una crónica de generación en generación. Una historia oral que ha Sí, sobrevivido que los se- últimos 500 años. Wow. Entonces, Inventes. al estar leyendo estas crónicas y los códices, nos mencionan que el primer sacerdote guía de los pueblos teochichimecas se llamaba Mixcoatl, que significa serpiente de nubes. Un gran guerrero que llega a los valles centrales de México, conquista, como había caído Teotihuacán, había un vacío de poder. Ujú. Llegan esos teochichimecas guerreros, conquistan el Valle de México y se va hasta Valle de Morelos, y por ahí se encuentra una mujer que le sale al paso, muy guerrera, y le pone Chimalma, que significa mano de escudo. Mm. Después Chimalma, en las crónicas, se va a retomar el nombre de Chimalma, y en el Códice Boturini, por ejemplo, o en el Códice Azcatitlán, es una de las sacerdotisas guías del pueblo azteca. El pueblo azteca va a tener 4 guías, o teomamas o teomamaques, Ujú. y uno es una mujer, es Ay, qué Chimalma, padre. es mano de escudo. Ujú. Después
se funda Tula, cae Tula, vamos atropelladamente en la historia, se disemina el imperio tolteca. Un paréntesis. Sí. Si antes hubieran llegado los españoles, hubieran tenido que conquistar Tula y no Y Tenochtitlan. no Claro, Tenochtitlan. claro, pero sí, lógicamente. Y luego llega otra oleada de migrantes del Bajío comandados por Xolotl. Otro gran guerrero, guía, sacerdote, Xolotl, que comanda al pueblo Aculhua y que llega al Valle de México, funda Tenayuca, después funda Texcoco, y del linaje de Xolotl va a ser Netzahualcóyotl Reycueta. Entonces estoy yo en la montaña viendo grandes cuevas y les digo a las señoras, a los ancianos de la montaña, digo, oiga, ¿y esta cueva cómo se llama? Ah, pues es la cueva de Mixcoatl. ¿Cómo? La cueva de Mixcoatl. ¿Y por qué se llama así? ¿Sabe? Pues así se ha llamado. Híjole, no, pues me dices Mixcoatl. Y luego otra cueva así muy grande, muy bonita. Le digo, ¿y esta cueva cómo se llama? Ah, pues es la cueva de Chimalma. Híjole. Entonces, no es entonces todo empieza a cuadrar. Ujú. Y luego más adelante, pues aquí está la cueva de Xolotl. Y acá está la cueva de los Aculhuas. Dices, Ya no. todo. Y me dice otro señor, dice, oiga, fíjese que, pues, que estaba yo ancianito, pinche, y me dijeron que también esta montaña decían el Chicomostoque, pero pues no sé qué es eso. Pues Chicomostoque, el lugar de las 7 cuevas. Ande, con razón, oiga. Pues siempre nos decía mi tata que había 7 cuevas principales. Ay, hijo, ¿y cuáles son las 7 cuevas principales? Pues las más grandotas, ay, si quiere lo llevo. Pues lléveme, pues. Sí. Pues mire, tenemos la de Chimalma, la de Mixcoatl, la de Xolotl, la de los Aculhuas, la de Tlaltecutli, hijo, la de Jecatl Órale. y la del Tepozán, donde salió el águila de la bandera. Entonces, es cuando dices, no es posible, o sí es posible, realmente, Sí, que hay una tradición muy fuerte, muy arraigada, histórica, de nombres icónicos, que solamente vienen en las crónicas y en los códices, y que esta gente no conoce, Sí. pero más bien conoce lo que la historia oral ha llegado hasta nuestros días. Sí. Ujú. Y saben que la montaña se llamaba Chicomostoc también. ¿Y por qué se le pusieron luego el Culiacán? Porque esta montaña tiene como 40 nombres diferentes. Ok. Ujú. Es tan importante dentro de la cosmogonía para muchos pueblos, porque no nada más es como lugar de origen de los hasta atlantecas, teoculhuacas, chicomostoquenses o aztecas. No, es importante ya para los toltecas, Ujú. para purépechas, para toda la gente de habla náhuatl. Y gente de habla náhuatl estamos hablando de unas 50 de pueblos. O sea, muchos pueblos de habla náhuatl ya lo reconocían como su lugar mítico, mágico de origen. Ujú. Entonces, pues todo fue amarrando, todo fue cayendo. Ahora sí que por su propio peso, solito. Entonces, pues, estamos en el lugar correcto. Paul Kirchhoff tenía razón, sí es la montaña. Ujú. Pero así, Porque pues, nadie se fue había- amarrando y después hicieron estudios mucho más profundos, ya de ADN y otras cosas que ahorita les voy a platicar. Sí. Es bueno, para los que no sean de Guanajuato, el Cerro de Culiacán es una montaña muy icónica que se ve desde el 70%, 60% del estado. Ujú. Se alcanza a ver el cerro con sus antenitas ahora de las televisoras y de otras Claro, cosas. lo que pasa es que el Cerro de Culiacán no es un cerro nada más, es un volcán. Ajá. Es un Sí, hasta lo ves y o sea, sí, es tiene un formita. estratovolcán, como el Popocatépetl, que es un estratovolcán. Se hace por capas, se hace por estratos. Mm. Entonces, cuando se hace un estudio geológico de la montaña, nos damos cuenta que como se hace por capas, por estratos, por diferentes tipos de erupciones, hay erupciones que son muy fluidas, como de lava, como ríos de lava, Sí. como ahorita están los volcanes que están haciendo erupción. Ajá, Sí, en las Cumbre Islas Vieja, por Canarias. ejemplo, ¿no? Ajá. Ves los ríos de lava, ¿no? Ajá. Sí. Se solidifican
se secan y se hacen placas, como si fueran pisos, pero de basalto, de piedra. Ujú. Sobre de esa puede haber una capa de grava, de arena. Mm. Se llama piroclasto de caída o escoria volcánica. Y luego sobre esa escoria viene otra capa, otro río de lava. Entonces, entre capa y capa de basalto se formaron las cuevas. En la parte blanda. Entonces, normalmente las cuevas están formadas. Oh, ya. Y son estratos, son capas. Es un estrato volcán. Y es la montaña más alta del Bajío. Por eso es que tiene un dominio de paisaje tremendo. Sí. Y cuando sube se ve. Es Es impresionante. espectacular, sí. Se ve la laguna de Yuriria. Sí. Que ahí Sí, de hecho, hay un de tema ese. importante, no sé si de una vez lo preguntamos. Sí. Que ahí Adán también tenía Sus esa dudas. inquietud. Y lo platicamos, no me acuerdo en qué programa. En algún programa lo platicamos porque pues hemos seguido parte del trabajo que ha hecho Jorge. Y se habla del paleolago. ¿Eso es algo que tú también descubriste o alguien más también ya lo había visto? Lo han trabajado sobre todo el Colegio de Michoacán y varias universidades y lo siguen trabajando. Se hicieron varios trabajos de exploración y se pudo descubrir el... Pausa, pásale, pues. Sí. A ver, Se descubrió el máximo nivel de inundación que era los 1750 metros sobre el nivel del mar, más o menos. ok. Y desde Lerma, el Estado de México, hasta Chapala y hasta Cuitzé era un solo lago. Uy. Todo el corredor industrial estaba bajo el agua. Celaya, donde estamos aquí ahorita. estaba bajo el agua. Sí, estábamos bajo el agua. Entonces, ese gran paleolago ya se menciona en las crónicas. Alvarado Tezosomoc y Chimalpain Cuatlehuanitzin, los dos cronistas, dicen que ese lago se llamaba Meztliapan, que significa donde se refleja la luna o en el reflejo de la luna. Y menciona en las crónicas que este Aztlán o Aztatlán estaba a la orilla de este Meztliapan y tomaban sus canoas y llegaban a un lugar llamado Tzotzompa, que es un embarcadero que estaba en las faldas del Teoculhuacán. ¿Por dónde? Más o menos. Por la zona de Yuriria, precisamente. Ujú, En la justo zona por de ahí. Yuriria es lo más factible. Porque ahí la laguna de Yuriria como que retomó parte del paleólago porque fue más bien hecha por ciertas represas ya por los españoles, ¿no? No, lo que ¿No? sucede es de que Yuriria siempre existió como laguna. Siempre Ok. fue parte del lago. Hacia el siglo XVI se había desecado mucho. Había pantanos, había epidemias de moscos y todo esto. Y es cuando hacen un canal del río Lerma para volver a rellenar, digamos, Yuriria. Pero siempre fue Siempre parte de estuvo un ahí. lago, un gran paleolago. Ok. Está bien emocionada, Nacho. Yo también, la verdad. Estoy Sí, muy... a mí me gusta mucho la historia. Sí, Hay lo- algo que no saben, que mi primer sueño frustrado de carrera Voy a ser diseñadora. ese fue el segundo. Tú y tus frustraciones. El primero fue que yo quería ser arqueólogo, pero alguna vez platiqué con una arqueóloga y ya me contó. Y sí, me sonaba muy interesante, ¿no? Todo. Dice, nada más que sí se batalla un poquito en cuestión de, pues de encontrar trabajo, de los ingresos. sí, es tremendo. Sí. Estamos muchas veces por más a pasión y amor Ya al sé. arte que lo que uno gana realmente. Es muy difícil. Esa es la parte triste de la historia, ¿no? Sí, La era parte lo real que- es brutalmente difícil. Porque aquí, ¿cómo has financiado o cómo sobrellevas el proyecto? Yo creo que por la misma rebeldía, man. Sucede de que me he tenido que reinventar a cada rato, ¿no? Por ejemplo, de una manera incidental, después de caminar tantos años el cerro y conocer entre cuevas, cavernas, son las espeluncas, entre cuevas, cavernas, abrigos rocosos y nichos, ha de haber, yo creo, unos 500. Son vastísimos. Sí. Muchos. Pero llegó un momento, dije, bueno, ¿y por qué no
llevo gente, o sea, ¿por qué no comparto ese conocimiento y llevo gente físicamente para Sí. que conozcan las cuevas, ¿no? Para que las vea, las disfrute. Y fue que se me ocurrió empezar a llevar grupos. No soy guía de turistas, Sí. fue algo así, simplemente así surgió. Ajá. No es mi chamba ser guía, o sea, no soy guía, soy Sí. investigador. Pero dije, bueno, pues parte de la difusión, yo lo veo como difusión. Sí, Parte de la sobre difusión todo del eso. conocimiento es llevarlos a la cueva de Mixcoatl. La semana pasada estuvimos este domingo en la cueva de Mixcoatl, precisamente, ¿no? Y la gente quedó fascinada porque es una cueva túnel. Entras por un lado y sales por otro lado de la barranca. Ah, Qué ya, padre. ya. Entonces es muy padre, la gente Sí. queda anonadada, asombrada y demás. Entonces, y aparte les cuentas la historia. Sí, eso. Sí, aquí estamos nosotros todos así. Imagínate estar ahí pisando el lugar. Sí. No, y aparte hay muchas leyendas actuales, ¿no? O no tan actuales, quizás del siglo XX, del siglo XIX, muy folclóricas, de bandidos, de tesoros, de aparecidos, de aparecidas, de misterios, de todo ese tipo de cosas. Pero ¿no? también fue zona de cristeros, ¿no? Ahí. De revolucionarios, cristeros, de todas las épocas, ¿no? Y hay muchas historias. Cuevas, ¿no? Emblemáticas, así, con nombres de algún bandido, todo eso. Yo la primera vez que escuché que había, no sé si, seguramente fuiste tú, pero no me acuerdo en qué medio, yo estaba pues muy chavo, pero escuché que dijeron, no, es que en el Culiacán hay cuevas y se han encontrado, entierros y se han encontrado. Y yo ya había ido con los scouts antes al Culiacán, mil veces, pero pues siempre subes por el camino de Cañada, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y dices, no, ¿dónde ¿dónde está? diantres está todo eso, no? Entonces, a mí que me llamaba la atención y me interesaba, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿a quién hay que contactar para Ir a saber esos dónde está todo lugares. eso, En no? las Porque pues, barrancas. aquí es para dónde voy, nada más está el camino, ¿no? Hubiera sido muy útil y ahora lo pueden hacer, pero por dónde te tienes que mover cuando haces los recorridos? No te puede dar ese secreto. Aquí en este programa, ¿no? Sí, lo que pasa es de que cada comunidad tiene sus subidas. Ok. O sea, el camino normal que la gente toma de Cañada de Caracheo, que es el que casi todo el mundo conoce, nunca lo tomo. Ok. Con decirte que nunca lo tomo. O tomo una partecita y a los 500 metros me salgo a una barranca, tomo otros Ya. alternos y nos perdemos en las barrancas. Así que yo conozco los senderos Sí, y, ya. y así es, o sea, así ha sido. Sí, sí, no te podía decir cómo te describo, ¿no? Los caminos. Tenemos sí. que ir. Sí está Sí. planeado, ¿verdad? Puedes subir Con por el Ranchito de descubridores. los Leones, Sí. por San Isidro, Culiacán tiene muchas subidas. Llegas a la Barranca de la Paila, que es la más profunda, hasta el Frentón del Diablo, hasta los nombres, ¿no? Llegas al Está bien- Frentón del Diablo. Está bien padres. El Frentón del Diablo es un barranco que tiene cueva sobre cueva, sobre cueva, sobre cueva, sobre cueva, sobre cueva, casi 100 metros de altura. Puedes hacer un rappel ahí. Increíble, ves? o sea, no, unas aventuras así de Ay, sí. qué espectaculares. O sea, ¿tú no crees estando ahí que eso esté tan cerca de la ciudad, de Celaya o de Cortázar? Y ves esos paisajes tan extremos, no lo puedes creer. Dices, híjole, ¿cómo es posible que esto exista? padre. Ya sé. Y ahí está, ¿no? Ahí lo tienes. Nada más lo vemos de lejitos. Y Bien esa es la bonito parte, también. y tiene su parte mala. ¿Cuál es la parte mala? Que la gente no respeta, que la gente llega y Ya grafitea. sé. eso Y está tenemos padre. cuevas grafiteadas. Yo también me ha tocado a mí personalmente ir a limpiar cuevas con solventes, estar limpiando piedras, porque es de pena ajena llevar gente y fulanito y grafite. sutanita o groserías, cosas, tontería Sí, y media, tonterías. con pintura de esmalte y de colores chillantes. No, ay, no, qué pena. Sí, ¿no? qué coraje. Coraje. Y también hablando de pinturas, también hay pinturas Claro, rupestres, rupestres. ¿verdad? Qué padre, eso está Pinturas increíble. rupestres en color negro, rojo, naranja, como un rojo guindoso, con diferentes temáticas, venados. Por ahí hay una que un biólogo asegura que es la representación de un tigre dientes de sable. Entonces estamos hablando de un animal del Pleistoceno. Por lo menos así barato te lo dejo unos 15,000 años antes. Un día estaba leyendo sobre las pinturas rupestres que decían que encontraban, el dibujito y luego aparte se veía como que lo habían modificado
y que creían que era como que se equivocaban y lo volvían a hacer así. Y después dicen que con ciertas luces veían que tenía un poco de, o sea, como que era el movimiento del animal. Podía hacerse movimientos. Y me quedé así de wow, o sea, ya estaban buscando darle movimiento a algo en la piedra. Ay, no, está increíble todo eso. Sí, hay una barranca que se llama la Barranca del Jaboncillo, donde están muchas pinturas rupestres. Un día los voy a llevar. Sí, Y la última cueva se llama la Cueva de la Fertilidad. wow. Entonces, ¿cómo descubrí eso caminando? O sea, yo me metía a las barrancas y caminar barranca por barranca, paredón por paredón, frentón por frentón. Años Ujú. de estar descolgándome, brincando, escalando, subiendo, bajando. Bien loco, o sea, la verdad, bien. Pues sí, porque qué Bien loco. peligro Y también. en una de esas veo una rampa de basalto pegada a un abismo, a un barranco. Entonces subo la barranca, subo esa rampa y veo que de repente hay un agujero. Me asomo al agujero, tiene arriba un agujerito, Nótalo. un agujero más grande, me meto al agujero y veo que es una cámara. ¡Wow! Una cueva. ¡Oh, qué padre! Y veo una pintura rupestre al fondo. Ay, no, qué ¡Órale, padre. qué fregón! Qué Y me asomo y del emoción. otro lado otro acceso, pero se ve que estaba tapiado y en algún momento fue destruido, violado, Ujú. saqueado, ¿no? Sí. Saqueado. Afortunadamente las pinturas no las destruyeron. Ujú. Pero así de repente, ¿no? O sea, Qué bonito. Y de lo que has llegado a encontrar en los lugares, eh, porque muchos, pues ya como dices, están saqueados, ¿no? Pero has llegado a encontrar todavía materiales. ¿Esos los conservas? sí, ¿Los, no. los mandas a los municipios? No, O... mira, yo pertenezco a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Esta institución fue fundada en 1833 por don Valentín Gómez Farías como la primer intento de conocer el territorio mexicano del siglo XIX, imagínate, y fue el primer intento de preservar el patrimonio cultural de la nación. Es el antecesor de INA. Ya. Ujú. Entonces, yo soy miembro investigador de ellos, no tenemos un sueldo, somos como miembros honoríficos, Ujú. pero tengo el respaldo académico, científico de ellos. Entonces, cuando algo muy importante y no es factible dejarlo porque se puede perder, entonces si se registra, se fotografía, todo se avisa, entonces tienen un museo. Y en todo caso, y llegan con mucho cuidado a ese museo y ya se registran ante INA las piezas y todo con mucho cuidado. Ya. Ujú. Pero eso realmente es muy poco, o sea, Sí, realmente muy- nunca pasa eso. Mm. Porque todo el poco material que se encuentra está fragmentado, está roto, está deshecho, o la gente ya se lo llevó. Pues sí, ya La se gente lo se ya hasta llevaron. los tepalcas, no sé para qué, pero Ujú. hasta esto se lleva. Entonces la gente es muy ociosa, pero bueno. Sí. Y poca gente conoce, por ejemplo, esa barranca del Jaboncillo con las pinturas rupestres porque la gente no sabe respetar. Está bien que no la conozca. Tengo lugares donde hay petroglifos y con llaves, con un clavo, con piedras, las vuelven a rayar. ¿Por Y qué? ponen sus nombres y los Da tanto rayonean, los coraje tachonean, eso. los destruyen. Y no, sí da coraje. Mucho. Qué ganas. O sea, que no entiendo a la gente Es una con tristeza. eso. Sí, totalmente. Como que se les hace emoción y chistoso, ¿no? Dice, ay, pues vine y yo estuve aquí. Ajá, sí, eso Como que... si eres tan famoso que todo el mundo te va a reconocer, Ajá, ¿no? Que sí, estuviste nadie ahí. sabe que estuviste. Un tren. Y en el futuro muy lejano, así los arqueólogos, ¿no? De, wow, aquí estuvo Juanita. Y dejó su huella. Sí, así. Ya, Esto y está llama fechado a en tal Petra. tiempo y este... Llama a Petra. Entonces, fíjate que todo esto, afortunadamente, pues lo he podido plasmar en varios libros, ya llevo varias ediciones. Ujú. De hecho, fue mi tesis de maestría. Órale. Ok. Entonces, hay una academia científica que está respaldando todo esto. Ujú. Y la primera edición fue en el 2005 por el Tecnológico de Celaya. Mm, O sea que el libro se llama La montaña donde nació el pueblo del sol. Sacamos esta primera edición. Todavía era un libro todavía más chiquito. Se terminó muy pronto. Y conforme fui profundizando y conociendo más el cerro físicamente, fue enriqueciéndose la Sí. investigación, creciendo. Ahorita ya vamos para la novena edición. Órale. Ya son 550 y tantas páginas, ¿no? Pero acabamos de sacar una edición especial porque el alcalde que acaba de salir de Yuriria, Salomón Cardona, le interesó mucho este asunto y quería que se sumara Yuriria mm. a la investigación. Entonces
yo ya tenía algunos apuntes científicos sobre Yuriria y, como dije, en un futuro voy a hablar de esa parte, ¿no? Del lago de Yuriria, Meztliapan, de ciertas islas. Y es cuando se da esta oportunidad. Ya, bueno, pues creo que es buen momento. Y hablando con la gente igual de un pueblito que se llama La Angostura y muy conocido. y Loma de Zempoala, que está al pie de Yuriria, de la laguna. Igual, un ancianito me dice que un señor que, por cierto, desafortunadamente murió de COVID. Ay, no. Acaba de morir el señor. Pero me dijo, todavía alcanzó a contarnos, Sí, a decirnos, pues es que hay una isla que es blanca. Y la isla Blanca de las Garzas. Y en esta isla dicen que de una de las cuevas del Cerro Grande, del Culiacán, o sea, de una de las cuevas salió una águila y se fue a parar allí y que convocó a los indios de antes para llevárselos a fundar México. Eso, si tú lo ves, está retratado en el mapa Sigüenza. En el mapa Sigüenza vemos la laguna, una isla con un árbol, llega un águila y el águila está hablando y convoca a los representantes de los calpulis, que son los clanes familiares que emigraron para buscar México. Entonces voy a conocer esta isla y efectivamente esta isla es un santuario de garzas y es blanca. Por eso, o sea, por las garzas. piedras están blancas, el piso es blanco, todo es blanco. Pero ¿por qué demonios es blanco? Porque como ha sido un santuario de garzas durante los últimos, ¿qué te gustan? No sé, 10,000 años. Su popó. Su popó. Está poposeada la isla. Sí. Caminas y está esponjosita. Ay. De tanta popó. De tanto Brincas. popó. Pero lo curioso es de que toda la isla es un sitio arqueológico. Wow. Toda la isla son terrazas de nivelación con muros en talud y hasta arriba hay un santuario, hay un altar con una orientación astronómica. Entonces, seguramente se pudo haber hecho en el pasado, porque encontré cerámica y encontré obsidiana, del clásico y del posclásico. Entonces, quizá para después de la época de Xolotl todavía se pudo haber habido ceremonias como de iniciación de rutas, posiblemente. Y eso lo deificaron, lo mitifican, inventan o crean toda la relación del águila, porque el águila es el sol. Eso iba a preguntar. Sí, o sea, realmente. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Pero es muy padre porque para mí fue sorprendente ver una isla blanca con esa historia tan fuerte y que efectivamente está llena de garzas. Llegamos y todas las garzas volaban para los lados. Qué bonito. Bueno, qué curioso. Está en el último video que grabaron. En el último ahí, ¿no? video que hicimos con Félix. Con Félix. Que algo así se llama, justo, ¿no? La isla de las garzas. Aztlán y la montaña del origen se llama el video. Okay. Y hablamos de todo esto. Entonces yo sí le dije a Félix, no, tenemos que ponerlo, tenemos que hacerlo. Sí, porque sí vale mucho está la pena, súper está muy padre. interesante. Y se suma a la investigación. Investigando y profundizando, el nombre antiguo del lugar era Urapitiro, que significa lugar de la blancura, en purépecha. En náhuatl se dice Aztlán. Caray. Wow. Como que ya es mucha coincidencia, Ajá, sí, ¿no? ya es mucho. Y luego, Jundacaputzi significa donde se refleja la luna en purépecha, que es el nombre de la laguna, en purépecha. ¿Y cómo se dice en náhuatl? Meztliapan, donde se refleja la luna. Entonces, los purépechas respetaron el nombre náhuatl, al final de cuentas. Y hay una tradición. Para no hacerles el cuento tan largo, resulta de que, como esto empezó a llamar mucho la atención, la Universidad de la Patagonia de Argentina se une con la Universidad de Barcelona en España para buscar desde el punto de vista biológico el Aztlán, ya no tanto arqueológico y de crónicas, sino del genoma humano y de la biología humana. Entonces, van a Tlatelolco, a Templo Mayor, se toman muestras de ADN, se toman muestras de las medidas intercraneales y se empiezan a comparar con toda Mesoamérica. Ellos pensaban que por la tradición que habían inventado, que a lo mejor del suroeste de los Estados Unidos habían bajado los aztecas, porque más o menos eso se mencionaba, ¿no? Siempre con esa idea errónea de que el norte está arriba. Es una idea cultural completamente. Sí.
Sí, para el mundo prehispánico el norte era el abajo, era el inframundo. Ujú. El arriba era el sur, porque es donde está el sol. Sí. Fíjate. Nosotros hasta nos cuesta trabajo Ajá, como sí. cambiarnos. Ajá, sí, Cambiarle, como ¿no? que, ay, O sea, caray. no, es que bajaban del norte, pero espérame tantito, no era así. Y las crónicas te mencionan que cuando se disemina, se disgrega el imperio tolteca, muchos bajaron al inframundo, se fueron al norte y fundaron un Mazatlán y en memoria de su lugar original fundan un Culiacán, un Culhuacán, Culiacán, Sinaloa. Ya, Posterior ya, al ya. original. Mm. Esos son posteriores, no Ajá. antes. Pero tenemos la idea errónea que como está arriba, Ujú. Ajá, esa ya entonces empezó. ya empezó. Pues no. Wow. Se hacen los estudios y resulta de que la gente del Bajío de Guanajuato son los antecesores biológicos directos de los aztecas. Y paralelamente la Universidad de Denver, Colorado y de Tucson, Arizona, hacen un estudio también de ADN mitocondrial, toma de muestras igual, y por su cuenta llegan a la misma conclusión, que el Bajío de Guanajuato es el reservorio, por así decirlo, de la gente que primero funda Tula Ujú. y después funda Más para allá. los principales pueblos del Valle de México, entre ellos los aztecas. Por eso el doctor Miguel León Portilla, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, lo publicó hace algunos años como un hecho histórico comprobado, que el Teoculhuacán Chicomostoc, que es el Culiacán de Guanajuato, y la región del Aztlán, o donde posiblemente esté el Aztlán Pueblo. Porque regresando a este códice de la historia tolteca chichimeca que nos dio la clave para encontrar la montaña, ¿te acuerdas? Ujú. Bueno, ese códice nos menciona que el imperio tolteca tenía 4 cabeceras principales de control económico, comercial y político. La cabecera del norte era el Pánuco. El Pánuco existe en la Huasteca. Ujú. La cabecera del sur era en Tenango, Teotenango. Tenango del Valle, existe. La cabecera del este era Tulancingo, el actual estado de Hidalgo, no está Tulancingo. Y la Ujú. cabecera del oeste era Aztlán. No estaba perdido el Aztlán y no pasaba más allá Mm. del río Lerma, junto al Culhuacán. Tú tienes, me imagino, a mí me cuesta un poquito de trabajo imaginármelo, pero tú con toda la investigación que has hecho, que es algo de lo que me intriga y por lo que me hubiese gustado estudiar arqueología. Sí. ¿Cómo vivió en aquel momento, cómo era México cuando el pueblo del Aztlán estaba aquí? ¿Cómo era más o menos su tamaño de pueblo, sus otros pueblos cercanos? Más o menos tienes, me imagino. Sí. Se han hecho muchos estudios por el arqueólogo Efraín Cárdenas, por ejemplo, del Colegio de Michoacán. Y por cierto, Efraín Cárdenas está un poco enfermito últimamente, es un buen amigo. Él también pertenece a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Él estudió mucho de los 1500 ubicación, son más o menos 1500 zonas arqueológicas que hay en Guanajuato. O sea, nosotros conocemos Cinco. que 5, ajá, que están marcaditas así. 5 y dices, ay, nada más hay 5, ¿no? No, y faltan las Chopícuaro, y faltan las posteriores, yo creo que hay unas 2000, bajita la mano, ¿no? Y Wow. las manchas urbanas de los pueblos se han comido muchas, se han Sí. desaparecido muchas. Pero vamos hacia la época del posclásico tardío, posclásico hacia la época del Aztlán, cuando se va abandona el Aztlán. El paleolago ya se había secado mucho. Lo que pasa es de que había un gran dique en la zona de Acámbaro por Chamacuero. Ujú. Hubo un movimiento tectónico, telúrico muy fuerte, se rompe un dique y se drenó el lago durante 300, 400 años. Ya para la época de los aztecas estaba casi seco, por así decirlo. Había muchas lagunetas, Ujú. estaba el río Lerma, había mucho de eso. Pero siempre ha sido atractivo para la gente los lugares urbanos, los grandes centros urbanos de desarrollo, porque siempre promete un mejor nivel de vida, las ciudades. Entonces, cae Tula y entonces la gente empieza
a migrar otra vez. Y eran pueblos más o menos dispersos, no eran pueblos que eran tan cerrados en su núcleo, como una ciudad-estado, como después va a ser Tenochtitlan, ¿no? Ujú. O Teotihuacán. De hecho, de Teotihuacán, de Tula y Tenochtitlan, hay un rompimiento biológico. No es la misma gente. O sea, la misma gente se disgrega a Teotihuacán y fundan Tula, no, son otros. Se van, desaparecen, llega gente del Bajío y funda Tula. Fíjate. Y después llega gente del Bajío y funda Tenochtitlan. Mm. Y hay un rompimiento. Y en esos estudios que hicieron del ADN y de esas universidades, se dieron cuenta de eso. Que hay un rompimiento muy fuerte. Entonces, dicen posiblemente en Teotihuacán se hablaba una lengua pre-otopame. Y posiblemente porque los toltecas y después los aztecas ya hablaban náhuatl. Y el náhuatl también se desarrolla en el centro norte de México, en esta región. Ujú. No, también se pensaba que la ruta yuto-azteca que venían del norte, tampoco. También se está demostrando que el náhuatl también se origina como lengua, como idioma en la zona central. Mm. Y lo vemos. Es bien fácil de verlo. Si tú ves, tú vas de Tabasco hacia el sur, Chiapas, Tabasco, Yucatán, todos son chaparritos, sus cabecitas muy redonditas, la gente. En cambio, si te vas al norte de Durango para arriba son más altos. Los cráneos, los cuerpos son más altos, son dolicocéfalos. Braquicéfalos son todos los del sureste. Y todo el centro norte, todo lo que es el centro de México, son mesocéfalos. Y hacían los aztecas, los toltecas y toda esta gente. Sí, tienen características. Por ejemplo, cuando uno ve los indígenas, los indios americanos que les llaman, pues tienen unos rasgos completamente diferentes. Muy marcados. Si en verdad los aztecas hubieran venido de Estados Unidos o del suroeste de Estados Unidos, de Arizona, de Nuevo México, hubieran tenido físicamente, antropológicamente, esos rasgos y no los tienen. Entonces, desde ahí te estás dando cuenta que no checa. Y los mayas o la zona de Centroamérica también son muy diferentes. Los mayas son muy diferentes, desde los olmecas. Desde los olmecas los ves bien diferentes. Sí. Entonces, desde ahí todo empieza a armar todo este cuerpo de conocimiento. Wow. Está muy interesante, pero ya se nos está acabando el tiempo. Deja todo el tiempo la batería. Sí, pues la batería. Wow. Tendrás que hacer, aparte de visitarte, otra plática seguramente en otro momento. Está muy interesante. No sé, ¿alguna pregunta rápida? Okay. Los libros, mira, híjole, los libros. Ay, ha sido un relajo esto con los libros. Por un lado, se sacó una pequeña edición con este alcalde de Yuriria, pero se le ocurrió al señor nada más sacar 100 libros, mismo que regaló a su familia, a los allegados, así, a los que no estuvimos ahí. Sí, así de rápido, y se terminaron. Quién sabe si es que voy a sacar. Ahorita estoy preparando una edición más completa todavía, más entera, donde describo barranca por barranca y las principales cuevas de cada barranca y todo esto, con los últimos descubrimientos de este año. Espero sacarlo en, yo creo, 1 mes y medio, 2 meses, pero va a depender de los apoyos para poder sacar un libro. Estaría padrísimo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago y lo que se ha estado realmente vendiendo es por este sistema electrónico. La gente me deposita por WeTransfer, se los mando a su correo electrónico y así es como o en disco. Mañana tengo una plática aquí en el Hermilo Noveno, aquí en Celaya, en la Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde, los espero. Gracias. Puedan ir. Voy a llevar varios discos, va a ir Félix, va a presentar varios videos. Vamos a estar allí. Va a estar padre. Sí, suena muy padre. Sí, ojalá que puedan ir. Va a estar divertido. 6 de la tarde. Va a estar muy divertido y voy a llevar discos con el último libro, los últimos descubrimientos. Sí. Y pues ojalá que se animen y que la gente pueda muy padre. asistir.
Entonces, te pueden escribir o algún teléfono o por dónde te Correo, algo. contactan un correo. Pues mira, yo en Facebook estoy como Jorge Celis. Ujú, Está también el portal de Facebook que se llama Aztlán el Cerro del Culiacán, Ok. ujú. que es que comparto con Félix, Sí. donde publicitamos todo esto, los videos y todo esto, el canal de Mm. YouTube donde están los Sí. videos. También es como se podría. O pues igual les puedo dejar mi teléfono, los que gusten, Ok. que estén interesados en ello, o ir al cerro. Yo cuando voy al cerro también. normalmente publico, ¿no? Este día vamos, tal día, y los espero. Normalmente salimos de Cortázar 8 de la mañana, nos vemos cerca de la central de autobuses, Ujú, y a las 5 de la tarde estamos de regreso más o menos. Ok. ok. Sí, Más pues o igual menos. si no, en los comentarios nos pueden dejar si tienen inquietudes, si quieren ir, si quieren el libro, ya nosotros los redirigimos contigo para Analizamos, que sí. también nos dejen ahí sus comentarios, porque sí es mucho todavía que Sí. aprender, está muy interesante y hay que apoyar la historia y la cultura de Sí, nuestro muchísimas estado. gracias. Yo les agradezco realmente a ustedes dos, y aquí al otro compañero que detrás de cámaras, les agradezco mucho su interés, su Sí. apoyo, porque no te creas, es muy difícil a veces, muy difícil. Ujú. Como me decían, y hubo un momento en que dije, bueno, me puedo regresar a la Ciudad de México, de donde soy, olvidarme de todo, vivir una vida más tranquila y más Ujú, cómoda, ¿no? Ujú. ujú. Pero esto era tan grande y tan pesado que me sobrepasaba por mucho. Dije, no puedo ocultar algo tan importante para Sí. México y tenerlo algo así como que oculto. Ajá, que para mí no ya. sé, no era justo para el Ujú, mexicano. ujú. Entonces dije, bueno, no, esto hay que darlo a conocer. Y ha Ujú. sido un sacrificio bastante fuerte hasta para mi familia. Sigue el arqueólogo rebelde, rebelde hasta con mi propio destino, Ujú. para Sí. poder dar esto a conocer contra corriente y contra muchas cosas. Me he encontrado gente que ha querido plagiar mi obra, Ay, gente que se desgraciados. hace pasar por investigadores, por arqueólogos, por Ni historiadores, siquiera. que no lo son. Hay que tener cuidado con eso. Ujú. Uno tiene cédula profesional. Hay Sí. gente que no, Sí, saca nada de la más manga cada para. historia, cada cosa. Sí, Y, que es y- para. y- y desafortunadamente hay gente que se la compra, ¿no? Gente Ujú, que no sabe y dice, ah, pues seguramente sí es, pero no. También me he encontrado mucho con eso, mucho con eso. Entonces, ujú. es tremendo, hay de todo. Hay Estaría muchas. padre también que hicieras tu podcast. Porque la manera en que relatas todo es muy, o sea, Sí, así. sí, todos se quedan bien embobados. Nos tenías a todos bien. Hace rato que decías, yo casi no hablo, dije, no. No, sí, aparte de la manera en que lo relatas, o sea, armarlo como así un tipo de relato está muy padre. Yo definitivamente escucharía ese podcast. Eso es como dice Nacho, él está enamorado de la historia y así. A mí yo creo que no me tocó un profe de historia, lo siento, profe de historia, si un día ves esto, pero que me atrapara con la historia, o sea, que me hiciera decir, quiero investigar más, quiero saber más, o sea, como que nunca. Sí, yo he sido profe de historia. Ujú. He dado clases de Así historia le y creo así que doy mis estaría. clases, ¿no? O sea, como si platicara una película. Es que está bien Así padre, o es. sea, les Así voy es a como- contar Cuando les cuando hablaba de la revolución, descubrí hablaba de la las cuevas. conquista, de la revolución, cuando vi que estaban llorando los alumnos. Dije, ay, Está ya bien basta. padre. Es que está súper padre, sí, Sí, la Sí, pues verdad. es que se les hago sentir, o sea, que lo Ajá, sientan. No nada más un dato, una fecha no te dice nada. ajá. No te dice nada, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué conmigo, no? Ujú, Pero cuando lo sientes y cuando te sí, identificas con eso, dices, ah, caray. que sí. te traslade lo que estás Sí, contando, yo me que estaba hacia el imaginando lugar, todo ajá, así, me imaginaba ahí caminando entre. el lago, sí, o Ajá, sea, la sí, forma. todo. Sí, entonces, Cuando hacías la voz del señor que te contaba, Así. eso está increíble. La verdad, sí, también te atrapa. Si es que bueno, los descubridores que están escuchando, viendo esto, también déjenos en los comentarios si quieren que Jorge haga un podcast pues hacemos un para podcast y hacer me lo dicen que. cómo y lo hacemos. Claro que sí. O si no, hacemos más capítulos también aquí. También aquí. Ajá. Sí, Ay, sí, sí. porque todo lo que sabes y lo que has investigado merece la pena ser Sí, difundido. difundido por los videos de Félix, por Por- todas las formas posibles Bueno, que haya. posible. Sí, es que el mexicano lo merece, lo merecemos como Ujú, pueblo. sí, Sabemos que tiene un origen glorioso Ujú. sí. y que no nos vendan Sí, historias algo. a Ajá, medias, ¿no? sí. No se vale. Que todos vivimos con las historias. La historia de México que cuentan Toda así. mocha. Ajá, Y sí. ahora nos damos cuenta de que esa historia muchas veces es porque alguien se conformó en no Ajá, investigar. en decir, sí, no, era, así fue. Y Ya va. muchas veces ha pasado eso, ¿no?
el conformismo de que, bueno, pues Ujú. entonces no. Y así Ajá, fue. Sí, definitivamente también. Y Eso siempre hay que ir al dato preciso, al origen. Ujú. Pues, por ejemplo, yo tengo estudios, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, de Pancho Villa, de Zapata, ¿no? Ujú. Pero no me conformo con lo que dicen los libros, o que Sí. dice Krauss. No. Yo me voy al dato. Sí. Me voy a los escritos que escribió Zapata y por qué escribía Ujú. Zapata como escribía, por ejemplo, no puedo decir. Y me fui para atrás. Decía, este cuate no era un ranchero empistolado. Sí, Ujú. era. No, era una persona muy, muy culta, muy preparada y Ujú. una persona de una sola pieza. Sí. Un día hacemos un. Sí, también Vamos a estaría ver si súper hay. O de padre. Villa, ¿no? Villa otro rollo. Para, otra cosa. para septiembre o para Y esas fechas. para ¿no? noviembre, ¿no? Hombre, Para pues, noviembre. casi habíamos Pues de hacer para un capítulo todo, por sí. mes. A la Ya revolución. vamos a ¿no? sacar Hablando de otro Villa. podcast que se llame Comentando la Historia de México. Oye, Sí. que se arme. Ah, eso está Estaría O bien del siglo padre. XIX, las invasiones, la americana o la francesa, ¿no? Y cómo el pueblo se unió de una manera tan espontánea en contra del invasor francés. Dices, Ya no, sé. ¿qué hubo? Le dice. La última vez que se unió el mexicano de una manera tan abierta fue, por ejemplo, en el temblor del Sí, en los 85 temblores. para sacar a la gente y ayudarse y darse de comer. Algo así, decir, nos están pisoteando, nos están destruyendo estos invasores y se juntaban, man, Ujú. de una Ujú. manera súper espontánea. Además, yo creo que tú has estado en la investigación, sí, de los pueblos, pero ahí mismo pues te debes de encontrar mucha historia más para acá, ¿no? O sea, Claro. todo ahí debe Padre. salir. Qué emoción. Sí, Ya vamos a estamos. analizar eso del podcast. Creo que Sí. puede ser muy interesante, ¿eh? Ujú. Sí. Sí, no, estaría súper Sí, ahí padre. escríbanos si les gustaría. Y pues, Y lo tratamos con Jorge, sí. a ver qué se puede armar. Y apoyen a Jorge, ahí están sus redes, Eso es lo está importante. su contacto. Porque, pues, Vayan a los recorridos, compren el libro y apoyen. y de todas escuchen las el maneras. próximo podcast. Porque volveré. Eso, pues Bueno. perfecto. Pues muchas gracias por vernos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Y muchas gracias a Jorge. Gracias, No, gracias a Jorge, ustedes, invitadazo. gracias. Sí, vaya Gracias, que gracias. sí. Del- Bueno, adiós, descubridores. Hasta la próxima. Gracias.